en otro plano. Gustavo ha sido candidato a la vicepresidencia junto a Carlos Mesa, que iba a la presidencia por Comunidad Ciudadana. Muy buen día, Gustavo Pedraza. ¿Dónde se encuentra usted? Hola, querida Maggie, ¿cómo estás? Llegué anoche tarde, estoy en Santa Cruz ahora. Bueno, estuve 3 días en La Paz. He venido a tomar contacto acá con todo nuestro equipo, a dar una especie de evaluación también en cada uno de los lugares donde se está haciendo la movilización. Bueno, es fundamental, la movilización está logrando ya sus frutos de una manera contundente y estamos prácticamente en una fase decisiva de esta crisis política que estamos viviendo, bueno, como consecuencia de la decisión de Evo Morales de desconocer el voto popular una vez más, ¿no? Luis Fernando, que yo pensando en Luis Fernando Camacho ahorita. Gustavo Pedraza, ¿ustedes veían venir esta situación? ¿Creían que el conflicto se iba a desencadenar en lo que estamos viendo, incluso ya con amotinamiento de policía desde el día de ayer, primero en Cochabamba y ya reforzadísimo en La Paz y en Santa Cruz, además de Tarija, Oruro, Cobija, ¿dónde más están? Me he olvidado. Beni, Trinidad, Sucre, Potosí, bueno, con excepción de Pando, creo, no, de La Paz, ¿no? Una parte de no, La La Paz ya está sí. en las calles. En realidad es nacional, ¿no? Es nacional. Mira, Maggie, nosotros veíamos venir el escalamiento del conflicto, ¿no? Cuando la legitimidad de un gobierno es prácticamente nula, cuando el abuso se incrementa y demuestra el gobierno que lo que hace básicamente es ir contra la voluntad popular, cuando convoca a los cercos, cuando manda a bloquear las ciudades para que no llegue alimento. O sea, eso fue incidiendo de una manera muy importante en el humor de la sociedad, ¿no? Que no detuvo la presión. La gran movilización nacional, en vez de disminuirse, ha ido subiendo, justamente porque el gobierno, en vez de mostrar apertura y reconocimiento del abuso que ha hecho, y en vez de buscar soluciones, lo que hacía era endurecer su posición y amenazar, como anoche, decir que hay golpes. Entonces esto genera una reacción popular que va alimentando más la convicción, el compromiso de lucha. Los 18 días de paro en Santa Cruz son históricos y son el resultado de una confrontación que el gobierno ha planteado con la libertad, con la constitución política desde el 21 de febrero, ¿no? Esta es una acumulación de fuerza, se llama, que se ha venido dando desde hace más de 3 años. Entonces, y llegó el momento cúspide donde la crisis está buscando salida. Entonces se veía venir el volumen, el escalamiento de este conflicto por la pérdida de legitimidad del gobierno y por la ganancia de legitimidad que ha tenido la sociedad boliviana, particularmente con la movilización nacional. Entonces no es poco lo que se está jugando en estos días. Básicamente en estas horas, diría yo, Evo Morales tiene que tomar una decisión, o quiere una salida pacífica convocando a una nueva elección con un nuevo tribunal, o quiere una salida violenta con consecuencias, digamos, imprevisibles, resistiéndose a esta demanda, ¿no? Entonces, era previsible el escalamiento de este conflicto, era previsible una crisis. Lo que no se puede prever en conflictos tan fuertes como este, los factores, ¿no? El tema de la policía, por ejemplo, ha sido un factor que particularmente era difícil de prever, pero estaba dentro de los factores posibles, igual que las Fuerzas Armadas, ¿no? Es posible que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no intervengan. Es muy posible que las Fuerzas Armadas no se pongan del lado de Evo Morales para reprimir al pueblo boliviano. Entonces, está Evo Morales contra la pared, está contra la historia, está contra la sociedad civil, contra la comunidad internacional. Entonces, hay, sin ninguna duda, un espacio muy pequeño para que Evo Morales pueda maniobrar, y él tiene en sus manos la decisión para el desenlace pacífico de esta crisis, ¿no? Gustavo Pedraza, en algún momento gente del MAS los ha convocado a ustedes, les ha pedido reuniones, no digo de manera pública, pero en privado, en particular, para hacer algún tipo de acercamiento. Te hago la pregunta por 2 factores.
Y la suerte que tengo de entrevistarte, Gustavo, es que te puedo preguntar lo que se me ocurra y sé que vamos a tener una buena conversación, que no sos el típico político que se molesta con las preguntas que son inoportunas o incómodas, ¿no? Pero te planteo esta pregunta por dos factores que me llamaron la atención ayer. Una fue una declaración que hizo en las últimas horas el vicepresidente, si no me equivoco, algún vocero del gobierno, diciendo que claro, que estaban dispuestos a sentarse en una mesa de diálogo con comunidad ciudadana, con algunos actores políticos, pero no con el movimiento cívico, porque a ese no lo había elegido nadie, ¿no? Me dio la impresión de que ahí habían sondeado la posibilidad de alguna reunión. Y segundo, que yo creo que fue un acto de ingenuidad, no puedo considerarlo de otra manera, un pronunciamiento a la opinión pública, porque no estaba ni siquiera dirigido al presidente, de varias parlamentarias del MAS, entre ellas Susana Rivero y Adriana Salvatierra, junto a candidatas que postuló Comunidad Ciudadana y que lograron ser elegidas, como el caso de Vania Sandoval por Santa Cruz, llamando a la pacificación y al cese de la violencia, un pronunciamiento que ha sido usado tanto por Adriana Salvatierra como por Susana Rivero en tweets compartidos y en sus redes sociales, diciendo que era una muestra de pacificación, no sé cómo llamarlo, el que estaban haciendo parlamentarias del MAS y de Comunidad Ciudadana. Sobre la primera pregunta, Maggie, no, para nada, absolutamente nada, ni una constitución, nada, por una sencilla razón. El MAS nos acusa todos los días de ser los autores de la violencia, con la lamentable muerte de los dos cruceños que se dio en Montero, con la lamentable muerte que se dio en Cochabamba. Mírenlo, de todas esos dramas nos está acusando el gobierno. Y en Cochabamba tuvo todavía el vicepresidente la desfachatez de decir que nosotros le pagamos al joven fallecido básicamente por golpes de contundentes. Tuvo la desfachatez y el cinismo de decir que murió por el mal uso de un bazooka. O sea, ¿cómo vamos a hablar en estas condiciones? ¿Cómo vamos a sentarnos a dialogar con gente que todos los días nos está acusando de ser los responsables de la violencia, de golpe de Estado que está en curso? O sea, imposible en estas condiciones. Lo que ellos tienen que hacer primero es reconocer que aquí no hay ningún golpe. Ellos son los autores del golpe del 21 de febrero del 2016. Ese sí fue un golpe, y eso es lo que nos ha acontecido ahora. Porque no hay absolutamente ningún contacto, ningún vínculo con la gente del gobierno, porque todos los días nos están acusando de ser los autores de la violencia, cuando en realidad la autoría está en la conducta de Evo Morales desde el 21 de febrero. Entonces, hay invocatorias de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, hay invocatoria de la Iglesia, que lo ha hecho la Conferencia Episcopal, para que pueda haber, digamos, un proceso de pacificación dentro de lo que son sus atribuciones y su rol, digamos, ¿no?, de los organismos internacionales. Entonces, en la segunda parte, efectivamente, dentro de esa invocatoria a la pacificación, conozco que Naciones Unidas, ONU Mujeres, propició una reunión entre candidatas mujeres. Propició una reunión, ONU Mujeres es un organismo de las Naciones Unidas encargada de asuntos de género, y a título personal fueron candidatas de nuestra organización que emitieron, digamos, un pronunciamiento en el marco de esta reunión convocada por Naciones Unidas, ¿no? Pero que no compromete en lo absoluto la línea, la decisión de Comunidad Ciudadana, como lo hemos hecho conocer el día de ayer, ¿no? Sin duda que el gobierno y sus parlamentarios, sus ministros, se van a agarrar de cualquier tipo de elemento para defenderse, para querer ganar legitimidad, pero demasiado tarde, ¿no? El gobierno fue al extremo, Evo Morales abusó, atropelló, y ya es intolerable, y básicamente su legitimidad está en punto cero, y la sociedad, esta gran movilización que hay en la sociedad boliviana, prácticamente es la demostración de que Evo Morales está en sus últimos momentos
diríamos, en su último tiempo para decidir una salida pacífica, ¿no? Si Evo Morales no convoca a una nueva elección con un nuevo tribunal en las próximas horas, estamos ante la posibilidad de una escalada de violencia cuyo responsable únicamente va a ser el no. Solamente para subrayar sobre el tema de este famoso pronunciamiento, creo que también son lecciones aprendidas, ¿no? A estas alturas del partido, Gustavo, es muy ingenuo creer que cualquier acción que hagas de esta naturaleza no va a ser utilizada por el gobierno. Hemos visto las declaraciones del ministro de Defensa que nos amenazaba con muertos por docena y por supuesto achacándole de manera directa a Camacho y a Mesa, ¿no?, de las muertes, diciendo que eran grupos de choques llevados desde Santa Cruz y de Cochabamba por Mesa y por Camacho hasta La Paz. Las movilizaciones protagonizadas por universitarios, porque yo digo hasta falta de respeto para la gente de La Paz que está movilizada en las calles. Entonces, son situaciones muy difíciles de pasar por alto y que creo que dificultan en este momento cualquier posibilidad de una mesa de diálogo con el gobierno. No sé cuál es tu percepción. Sin duda que la posición del gobierno hasta ahora ha sido prácticamente contraria a cualquier posibilidad de salida pacífica. El vicepresidente hace 2 días hizo una conferencia de prensa y dijo que esto era consecuencia de que el perdedor no aceptaba su derrota, o sea, y el perdedor ya no es nuestro partido, o sea, no es Comunidad Ciudadana, ¿no? O sea, los perdedores del febrero son ellos, o sea, porque ellos no aceptaron su derrota. O sea, ahí está la matriz, May, del conflicto que hemos vivido en Bolivia en los últimos 3 años. O sea, si Evo Morales hubiera aceptado su derrota, hubiera respetado el voto ciudadano del 21 de febrero, no hubiéramos estado en esta crisis, no hubiéramos perdido 18 días de trabajo. Mira lo que estamos. ¿A quién le gusta hacer paro? ¿A quién le gusta estar en las calles 17 días? A nadie. Pero tenemos que hacerlo porque el Estado está en manos del MAS. Evo Morales maneja todas las instituciones y tenemos la obligación nosotros de hacer uso de esta propuesta pacífica para derrotar democráticamente a quien se cree dueño de nuestro destino. Entonces, los derrotados por el voto popular, por la historia, son ellos, no somos nosotros. Entonces, con esa posición que tiene el vicepresidente, que expresa el presidente amenazante cada día de que nos van a acercar, por una parte dice, llama a la pacificación el presidente Morales, ¿no? Pero por la otra parte, los 10.000 cocaleros del Chapare están golpeando en Cochabamba, los campesinos, las bases masistas en La Paz están cercando la ciudad. Ahorita han hecho una emboscada a la gente que se estaba moviendo de Potosí y de Sucre hacia La Paz. O esa noche que nosotros fuimos al alto, ¿no? No pudimos bajar, o sea, tuvimos que bajar casi 2 horas con las dificultades que ello implica. ¿Por qué? Porque la horda, o sea, la militancia del MAS, realmente con actos de violencia impedía el paso. Entonces, miren ustedes de dónde viene la violencia, ¿no? Entonces, yo creo que en estas condiciones, ¿qué diálogo puede haber, ¿no? O sea, entonces, yo creo que esta crisis tiene que tener un desenlace, tiene que tener una salida, y nosotros estamos planteando la salida. Ayer la hemos ratificado, hoy en la mañana en una conferencia de prensa también lo hemos dicho, la salida es la convocatoria inmediata a elecciones con nuevo tribunal. Ayer presentamos una propuesta de una ley de excepción, una ley de emergencia, para destituir, dejar vacante los cargos del Tribunal Supremo y de los tribunales departamentales y convocar a personalidades idóneas a constituir el nuevo Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales que deben conducir la nueva elección en un calendario que no sobrepase el 22 de enero del 2020. El 22 de enero debería haber una transición de mando como corresponde, o sea, por la vía democrática, y Evo Morales, su último día en el gobierno, en la vía democrática y pacífica, tendría que ser el 21 de enero del próximo año. Si no se hace eso, si no convocan a elecciones con nuevo tribunal, la salida sin duda alguna va a ser violenta y nadie espera, nadie quiere una salida violenta. Está en manos de Evo Morales la decisión de cómo va a hacer la salida de esta crisis. Mientras te escucho, estoy viendo al vivo la pantalla de Unitel
y son terribles las imágenes que están mostrando en la carretera. Lo que te decía, está confirmado, ataques con piedras, gases y dinamita por cientos de movilizados por el MAS en la carretera contra las flotas que están transportando a gente que está yendo de Sucre, y de Potosí hacia La Paz. Es terrible lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Gustavo, sobre tu propuesta, sobre la propuesta de Comunidad Ciudadana, estoy recordando la carta que ustedes hicieron llegar a Álvaro García, al vicepresidente de Bolivia, cosas que necesito que nos aclaren como Comunidad Ciudadana, Gustavo. Esa propuesta para nuevas elecciones, con nuevo tribunal electoral en un tiempo perentorio, incluye la participación de Morales y de García, tal y como estaban las papeletas en las elecciones del 20 de octubre? Eso lo tiene que determinar el nuevo tribunal independiente, imparcial, Mike, ¿no? O sea, efectivamente, interpretando la ley y la Constitución. Entonces, ese nuevo tribunal, que no tiene que ser dependiente, que tiene que actuar, como dice la Constitución, de manera independiente, porque es un poder. El Tribunal Supremo Electoral es un poder del Estado, no es un órgano dependiente del Ejecutivo o del Legislativo. Ellos tienen que tomar la decisión respecto, en función a lo que establece la Constitución y la norma, ¿no? Entonces, sin duda alguna, otro factor elemental es que estas elecciones tienen que hacerse en base al calendario que tenga como el día límite el 22 de enero del 2020. Quiere decir que estas elecciones deberían darse en diciembre, ¿no? Y si hay una segunda vuelta, los primeros días de enero, para que esto concluya hasta el 22 de enero con la transmisión de mando. Mi preocupación sigue siendo la candidatura de Morales y de García. ¿Qué pasa si este nuevo tribunal, elegido por la gente que está ahorita en el Congreso, son los 2/3 del MAS, vuelve a repetir y a vulnerar lo que está establecido en la Constitución y el mandato del 21 de febrero y vuelve a habilitar a Morales y a García? Más allá de que si pierden o no pierden las elecciones, no sé, pero que lo vuelva a habilitar. Que no se corrija de verdad el vicio donde debería de corregirse, que es 21 de febrero de 2016. El vicio más antiguo, dicen, como se dice en derecho, ¿no? Este tribunal tendría que ser fruto de no una selección exclusiva por el voto de la mayoría de los parlamentarios masistas. No, de ninguna manera se va a tomar esa decisión en base a esta mayoría. Este tribunal tendría que ser seleccionado por nosotros, por la sociedad civil movilizada, incluyendo a todos quienes están ahora en la movilización, movimientos cívicos, movimientos políticos, para que garantice una independencia. Si el MAS elige a los nuevos miembros del Tribunal Supremo, vamos a tener, sin duda alguna, los mismos problemas. Entonces, se trata de que este nuevo tribunal esté constituido por personalidades que puedan de verdad definir una acción institucional independiente del movimiento al socialismo y del Poder Ejecutivo, en este caso, como lo fue el 20 de octubre, ¿no? Un tribunal absolutamente sometido al movimiento socialista. Gustavo, también necesito hacerte una pregunta. Ayer hubo una pequeña guerrita de baja intensidad entre tweets de Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, Carlos Mesa, que ha sido el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Samuel Doria Medina también, que mostró una fisura entre el movimiento cívico y la clase política, específicamente con Comunidad Ciudadana. Luego, Camacho retiró ese tuit y dijo que había sido en un momento de, no me acuerdo, de tristeza, algo así, no recuerdo. Y hubo un tuit de Carlos Mesa que fue mucho más conciliador, en el sentido de que no era momento de estar disputándose con los cívicos y que cada uno tenía que hacer una tarea, no me acuerdo qué. Para la gente que nos escucha, ¿cuál es la realidad de la relación entre Comunidad Ciudadana y el movimiento? No digo Comité Pro Santa Cruz, porque también no es así. Es el movimiento cívico más el CONADE. Bueno,
el movimiento cívico tiene sus roles, ¿no? Tiene su naturaleza, su organización, y comunidad ciudadana y UN, los partidos políticos también. O sea, la organización política tiene un rol específico y el movimiento cívico tiene otro rol específico. Entonces, hay visiones a veces con matices diferenciados sobre medidas, sobre acciones, pero en realidad la convergencia es absolutamente clara. El objetivo aquí es sacar a Evo Morales y restablecer la democracia. En eso estamos juntos desde un principio, desde incluso antes de las elecciones, y mantenemos esa unidad. Esa unidad es incuestionable, la ha ratificado Carlos Mesa ayer, ahora, y yo lo hago todos los días. Estamos juntos, si nos dividimos, estamos perdidos. Entonces, esa unidad se ha mantenido, se mantiene, y lo que tenemos como algún tipo de matices son percepciones desde los roles que el movimiento cívico cumple con las organizaciones políticas. Pero la unidad es, sin ninguna duda, un requisito que lo estamos cumpliendo, lo estamos llevando en nuestras acciones, querida Maya. Mira, estoy impresionada, sigo mirando las imágenes mientras te escucho. Veo gente del Comité Pro Santa Cruz acompañando la marcha de los policías aquí. Se están yendo hacia la Plaza 24 de septiembre. Encabeza la marcha un policía que va con un crucifijo en la mano. Y digo, increíble, ¿no? Lo hemos visto al vicepresidente Álvaro García, que además ha sido motivo de memes porque no supo ni siquiera leer el capítulo al que estaba haciendo referencia. Tampoco, fue como un número estadístico, ¿no? De la economía, más o menos 3.5 le tiró. Con la Biblia en la mano. Me impresiona lo que está pasando ahorita realmente con el movimiento de la policía. ¿Qué lectura han hecho ustedes de este amotinamiento ya replicado prácticamente en todo el país por parte de los policías, Gustavo? La policía ha sido una institución ultrajada por el movimiento socialismo. Han utilizado a la institución con fines políticos, poniendo comandantes que no correspondían, entonces comprando lealtades, y obviamente eso ha generado una reacción a lo largo de los últimos años. Y además de ello, la policía es parte de la sociedad. La policía, los policías tienen familia y son parte de la sociedad cruceña, boliviana. Por lo tanto, en estas dos dimensiones, en el campo institucional, la policía no estaba ultrajada como institución. Y en el campo social, la policía lo que ha hecho es incorporarse a una lucha de la sociedad para pedir el respeto al voto. En todas partes donde íbamos nosotros, siempre los oficiales, suboficiales se acercaban y decían, los apoyamos, sigan. Entonces, lo que ha pasado ayer es prácticamente una decisión valiente de los oficiales, suboficiales, de sumarse a la movilización social que es legítima, porque ellos son parte de esta sociedad. Y obviamente ya en el campo de la institución policial también este motín representa una exigencia de respeto a la institución. Y estamos seguros que los militares, las Fuerzas Armadas, van a asumir una posición similar, porque a ninguna institución le gusta, a ningún miembro consciente, sensato de una institución le gusta que atropellen sus estatutos, sus normas internas, y que un partido pase por sobre ellos, solo por las ambiciones de poder. Lo que ha hecho la policía es muy valiente, está dentro de lo que cualquier institución sensata, respetable, debería hacerlo. Queremos que las Fuerzas Armadas también lo hagan. La policía ha tomado la decisión de no reprimir al pueblo, de sumarse a la movilización para el respeto al voto, y las Fuerzas Armadas deberían también hacer lo mismo. Tenemos la esperanza que así sea, que no salgan a las calles a reprimir por las experiencias dramáticas que hayan pasado, y que actúen para que se respete la Constitución política. Respetar la Constitución política es respetar el voto popular, que 2 veces ha sido burlado consecutivamente por Evo Morales. ¿A quién correspondería, primero saludo del maestro Rubén Darío Suárez Arana, que está en línea? ¿A quién correspondería en este momento, si la policía está amotinada, hacer el resguardo, proteger a la gente que está en la carretera entre Potosí, Sucre y La Paz, Gustavo? Estoy realmente muy preocupada viendo las imágenes que está compartiendo al vivo la red Unitel. Bueno, le corresponde, como dice el ordenamiento jurídico, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero en el sentido estricto de proteger la seguridad y de cumplir la Constitución política del Estado. O sea, no reprimir a la gente, sino impedir actos de violencia. Y es
duda alguna es de alto riesgo, ¿no? Hay una policía militar que no usa armas, que sería lo ideal, digamos, que pueda considerarse en algún momento, pero eso es secundario, estimada Maggie. La decisión de fondo la tiene Evo Morales. O sea, no es una policía o una fuerza armada las que van a definir qué va a pasar en este país. Y quien va a definir el desenlace de la crisis es Evo Morales. Él tiene en sus manos la decisión. Él puede convocar a elecciones con el Congreso, ¿no? Con la Asamblea Plurinacional, y poner fecha, designar, digamos, conjuntamente con la sociedad civil, a los tribunos, a los concejales locales, perdón, del Tribunal Supremo Electoral. O sea, ese es el camino para pacificar el país. Si eso lo hace Evo Morales esta tarde, yo tengo certeza de que las condiciones van a cambiar de una manera radical, ¿no? Entonces, lo que queremos es que entender es que Evo Morales tiene pocas horas para tomar esta decisión. Tiene que aprovechar esas pocas horas que le quedan para buscarle una salida democrática a esta crisis, para buscarle una salida pacífica. Si no lo hace, será demasiado tarde y la violencia escalará, y obviamente la salida de Evo Morales cambiará absolutamente de día, ¿no? Mira, estoy recibiendo un anuncio que no sé si es oficial, correcto, no sé de dónde han mandado, que el presidente Morales va a dar una conferencia a la 1 de la tarde, hoy sábado 9, en el hangar presidencial de la Fuerza Aérea Boliviana. No sé si es verdad, si es solamente un rumor. Detrás de la verdad, en la página está en la página de... entonces debe ser verdad, porque está en la página de Junior Arias. Sí, porque él tiene relación de primera con el gobierno, no tiene todas las fuentes oficiales, tiene acceso a todas las fuentes oficiales. Tutenka, ¿qué es lo que puede estar anunciando? La verdad que no tengo muchas expectativas, pero Tutenka, Gustavo, ¿qué puede estar por anunciar el presidente a la 1 de la tarde? Bueno, esperemos que sea lo que nosotros creemos, ¿no? O sea, tiene él en sus manos la salida a esta crisis, tiene en sus manos él la pacificación del país. Ojalá que cualquier anuncio que haga esté con este rumbo, ¿no? Te están mandando saludos también desde Montero. Miguel Ángel Núñez dice: saludos cordiales, Gustavo, fuerza Montero. A propósito de Montero, ayer, Gustavo, se cumplieron 9 días de la muerte de don Mario Salvatierra y de Marcelo Terraza, ocurridas en un terrible hecho en Montero, a manos, ya se sabe, de militantes, y es más, uno jefe de juventudes del MAS, el otro subalcalde del MAS en Montero, también una diputada del MAS involucrada como supuesta autora intelectual de la muerte de Salvatierra y de Terrazas en Montero. Me imagino que eso te toca también de manera directa, sos de Montero, no sé si lo conocías a sí, don Mario. Sí. No lo conocía personalmente, pero duele, lamento. Yo estuve en el entierro de Mario Salvatierra, un hombre, padre de familia humilde, ¿no?, que muere sacrificando su vida en esta lucha pacífica. Yo creo que, igual que Marcelo, ¿no? Marcelo, que era un hombre de lucha de primera línea en el equipo de la Unión Juvenil, del Comité Cívico. Entonces, es lamentable, o sea, todas estas pérdidas de vida que se han dado en esta movilización son consecuencia de una ambición desmedida. Cuando los presidentes no reconocen, no respetan el voto popular, se aferran al poder usando la violencia, los desenlaces, los sufrimientos, las consecuencias las tiene la gente humilde, la gente que vive pacíficamente. Entonces, hay que aprender de esta parte de la historia, lo mismo que el joven de 20 años que murió en Cochabamba y que ayer fue sepultado, ¿no? Entonces, hay que evitar muerte, hay que evitar violencia, y la obligación de Evo Morales es eso. Si no lo ha hecho, digamos, en el pasado, ahora tiene que hacerlo, porque no tiene otra alternativa. Es el momento en que Evo Morales tiene que asumir una decisión en las últimas horas de espacio que le quedan para tomar una decisión y una salida, y elegir una salida pacífica a esta crisis. Si no lo hace ahora, la violencia, estimada Maggie, no tengo la menor duda, va a traer más muerte.
está en las manos de Evo Morales, así como él es el causante de esta crisis por desobedecer la voluntad popular el 21 de febrero, así él tiene que dar una salida pacífica a esta crisis. Gustavo Pedraza, te agradezco muchísimo por este contacto. Vamos a estar a la expectativa a ver qué ocurre a la 1 de la tarde, si efectivamente se da esta, en realidad ya no son ni conferencias de prensa las que se están dando, ¿no? Son comunicados que se dan a los medios de comunicación donde no hay opción a hacer preguntas. Muchas gracias, Gustavo, y gracias, Mavi. Estamos conectados. Muchas gracias, como siempre, un gusto. La verdad que es preocupante lo que está pasando, sobre todo en la parte que les digo, carretera Potosí, Sucre, hacia La Paz, con la gente que se está trasladando desde estas dos ciudades hacia la sede de gobierno. En la página de Junior Arias, Detrás de la Verdad, hace 2 minutos, él ha compartido esta noticia que se las damos a conocer. El gobernador y el alcalde de Potosí renuncian a sus cargos. Necesito los nombres. Y vamos a una pausa, por favor. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Ya regresamos con Semana.